La política de los expedientes, las fotografías y las fracturas. Esta semana, México también demostró que puede ejercer el poder mediante la sospecha. No siempre hace falta una acusación formal. En ocasiones basta un audio filtrado, una visa cancelada, una fotografía cuidadosamente acomodada o un expediente abierto en el momento políticamente más rentable. Baja California quedó atrapada entre dos historias que parecen contrarias, pero que comparten el mismo territorio. Una gobernadora de Morena obligada a explicar conversaciones con presuntos intermediarios estadounidenses y un exgobernador panista, símbolo de la alternancia, detenido por una investigación de huachicol fiscal. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum acudió a la final del Mundial junto a Donald Trump y Mark Carney. Una escena deportiva, sí, aunque también una representación del poder norteamericano en plena tensión comercial. Y en Querétaro, el tablero 2027 volvió a crujir. El Congreso modificó reglas electorales, pero dejó inconformes a quienes exigían una paridad más profunda. El PT respaldó a Santiago Nieto al mismo tiempo que exhibía una disputa interna para definir quién representa realmente al partido. Todo ocurre mientras otro periodista nacional fue asesinado en México. Así que hoy no vamos a repasar declaraciones como quien hojea un boletín. Vamos a mirar la estructura detrás de los comentarios. ¿Quién controla la información? ¿Quién administra la justicia? ¿Quién aparece en la fotografía? ¿Y quién termina pagando el costo cuando las instituciones fallan? Esto es La Primera. Yo soy Daniel Altamirano. Aquí no venimos a decorar ninguna conversación pública. Venimos a incomodarla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Marina del Pilar, cuando la sospecha se convierte en instrumento político. Un gobierno extranjero no necesita acusar formalmente a un político mexicano para debilitarlo. A veces le basta retirar una visa, guardar silencio o permitir que la sospecha haga el resto. El caso de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, dejó de ser un conflicto regional. Ya es una crisis que toca soberanía, seguridad, confianza institucional y disciplina interna de Morena. Durante esta semana circularon nuevos audios atribuidos a conversaciones de la mandataria con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses. En esas grabaciones se habla de posibles investigaciones, sanciones financieras, extradición y entrega de información vinculada con reuniones de seguridad. Marina del Pilar reconoció que los contactos existieron. También sostuvo que sus interlocutores nunca acreditaron formalmente su representación y que las conversaciones ocurrieron dentro de un supuesto esfuerzo de coordinación institucional. Posteriormente, afirmó que pudo haber sido víctima de una trampa política relacionada con el exgobernador Jaime Bonilla. Hasta ahora, lo prudente es separar tres planos. El primero es jurídico. No existe una sentencia que permita declarar culpable a la gobernadora de un delito. Los audios deben autentificarse, contextualizarse e investigarse. Una grabación difundida en medios no sustituye una carpeta judicial. El segundo plano es institucional. Una gobernadora participa en mesas de seguridad donde circula la información delicada sobre operaciones, grupos criminales, investigaciones y estrategias oficiales. Si una autoridad comparte o se ofrece compartir ese contenido con personas que no han demostrado representar oficialmente a otro gobierno, el asunto no puede despacharse como una conversación desafortunada. La pregunta institucional es seria. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo consiguieron acceso a la mandataria? ¿Qué información recibieron? ¿Qué canales oficiales se utilizaron? ¿Intervinieron las secretarías federales correspondientes? Aquí no alcanza con declarar que todo ocurrió de buena fe. La buena fe es una virtud personal. La seguridad nacional exige protocolos.
El tercer plano es político. Estados Unidos ha aprendido que puede influir en la vida pública mexicana sin presentar necesariamente una acusación judicial completa. Puede retirar varias visas, puede filtrar información, puede dejar circular versiones, puede hablar mediante funcionarios anónimos, puede negar explicaciones y permitir que el vacío sea llenado por rumores. La ausencia de una acusación formal no elimina el daño, a veces lo multiplica. La persona señalada queda suspendida en una zona ambigua, no está formalmente procesada, pero tampoco logra disipar la sospecha, y esa incertidumbre produce obediencia, miedo, rupturas internas y desgaste electoral. Morena debe entender la magnitud del problema. Defender automáticamente a cualquier integrante solo por pertenecer al movimiento sería repetir el reflejo corporativo del viejo régimen. Abandonar a una gobernadora frente a una campaña de filtraciones tampoco sería responsable. La salida democrática tiene otro nombre: investigación. No linchamiento, no encubrimiento, no patriotismo utilizado como cortina. Investigación verificable, explicación pública y responsabilidades cuando correspondan. La soberanía no consiste en gritar que México no acepta órdenes, también consiste en impedir que información estratégica circule por pasillos improvisados, intermediarios dudosos o negociaciones personales. Y hay algo más. Marina del Pilar no enfrenta solamente el contenido de unos audios, enfrenta el deterioro de su autoridad. Cuando una gobernante debe explicar si temía viajar, ser detenida o terminar sancionada, la conversación deja de girar alrededor de su agenda de gobierno. Todo queda subordinado a la sospecha. En la política contemporánea, la reputación puede caer antes de que llegue el expediente y recuperarla exige mucho más que un comunicado. Quiero leerte con una respuesta concreta. Morena debe respaldar políticamente a Marina del Pilar mientras se investigan los audios o debe exigirle una explicación institucional más amplia. Escribe tu postura sin convertir la conversación en tribuna improvisada. Ernesto Rufo, el día en que la alternancia llegó al banquillo. Ernesto Rufo fue el primer gobernador que derrotó al PRI. Hoy enfrenta una acusación por huachicol fiscal. La alternancia mexicana también llegó al banquillo. La detención de Ernesto Rufo Appel tiene una carga simbólica difícil de exagerar. Rufo no es un panista cualquiera. Se convirtió en el primer candidato de oposición que arrebató al PRI una gubernatura. Su triunfo en Baja California fue presentado durante décadas como el inicio de una nueva época, la grieta por la que comenzó a entrar la alternancia. 37 años después, aquella figura histórica enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de combustible. La Fiscalía General de la República lo vincula con una investigación sobre la empresa Ingemar y con operaciones presuntamente relacionadas con más de 15 millones de litros de combustible asegurados en 129 carrotanques. Rufo ha negado responsabilidad. Su defensa sostiene que la empresa funcionaba como intermediaria documental y que correspondía a las autoridades aduanales comprobar el contenido real de los cargamentos. Al cierre de este guión, un juez había impuesto prisión preventiva a Rufo y a otros señalados mientras continúa el proceso. Conviene decirlo con absoluta claridad. Una detención no equivale a una condena. Una acusación de fiscalía debe probarse ante un tribunal. La historia política de un personaje tampoco le concede inmunidad, ni la biografía democrática borra una posible responsabilidad penal, ni el peso del Estado convierte automáticamente a un acusado en culpable. El caso posee dos dimensiones. La primera es económica. El llamado huachicol fiscal no consiste en perforar ductos durante la madrugada. Opera mediante facturas, pedimentos, clasificaciones falsas, importaciones disfrazadas, empresas intermediarias y redes de complicidad. Es un delito con corbatas, sellos y oficinas. Mientras el huachicol tradicional roba combustible físicamente, el fiscal perfora las finanzas públicas. El daño termina reflejándose en impuestos no recaudados, competencia desleal, corrupción aduanal y fortalecimiento de redes criminales. La segunda dimensión es política. La captura de Rufo llegó cuando Morena enfrentaba una tormenta por los audios de Marina del Pilar.
Eso permitió al oficialismo recuperar momentáneamente la ofensiva. También investigamos a la oposición. El PAN respondió denunciando persecución y exigiendo que el mismo rigor se aplique a figuras de Morena señaladas públicamente. Ambas posiciones pueden contener una parte de verdad y una parte de cálculo. La Fiscalía debe investigar a Rufo si cuenta con elementos. Al mismo tiempo, el gobierno tiene la obligación de demostrar que la justicia no funciona como reflector partidista, brillante sobre el adversario y tenue sobre los aliados. El combate a la corrupción pierde credibilidad cuando cada partido exige cárcel para el contrario y garantías procesales únicamente para los propios. Esa doble moral ha acompañado a México durante décadas. Cuando el acusado viste los colores ajenos, se exige castigo inmediato. Cuando pertenece al grupo propio, aparece súbitamente el amor por el debido proceso. No. El debido proceso no es una cortesía para amigos, es una regla universal, y la lucha anticorrupción tampoco puede depender del calendario político. Debe alcanzar a exgobernadores panistas, funcionarios, morenistas, empresarios, agentes aduanales, militares, operadores financieros y cualquier persona involucrada sin importar el tamaño de su leyenda. Rufo presentó en su momento la posibilidad de derrotar electoralmente al régimen. Su proceso actual plantea otra prueba: averiguar si México ya puede investigar a una figura histórica sin fabricar culpables, sin negociar impunidad y sin convertir la justicia en propaganda. Escribe en los comentarios qué pesa más en este caso: la existencia de una investigación sólida o la sospecha de que el gobierno está utilizando políticamente el momento. No se vale responder con una camiseta partidista. Revisemos el mismo estándar para todas, todos y todes. Josué Martínez, cuando asesinar a un periodista, también silencia a la comunidad. Cuando asesinan a un periodista local, no desaparece únicamente una voz, toda una comunidad pierde la posibilidad de saber quién abusa del poder a nivel nacional. Esta semana fue asesinado en Puebla el periodista Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan. Fue atacado cerca de su casa, había denunciado amenazas. Su muerte no debe tratarse como una cifra más ni como una pieza de nota roja colocada entre accidentes y reportes periciales. La violencia contra periodistas es una forma de control territorial. Un reportero local conoce nombres, contratos, conflictos por el agua, redes políticas, policías, empresarios, dirigentes comunitarios y disputas que rara vez llegan a las portadas nacionales. Trabaja cerca del poder. Demasiado cerca, comparte calles con las personas a las que investiga, no cuenta con grandes equipos jurídicos, no dispone de escoltas permanentes. En muchas ocasiones combina el periodismo con otro empleo para sustentarse. Ese es el eslabón más vulnerable del sistema informativo mexicano. También es uno de los más indispensables. Cuando desaparece un periodista local, la comunidad recibe un mensaje: hay asuntos que no deben investigarse. Hay nombres que no deben pronunciarse. Hay preguntas cuyo precio puede ser la vida. El asesinato produce un círculo de silencio. Otros comunicadores moderan sus investigaciones. Las fuentes dejan de hablar. Las familias piden prudencia. Los medios reducen coberturas. La autoridad promete investigar. Y el territorio queda disponible para quienes desean gobernar sin testigos. Eso es lo que convierte la violencia contra la prensa en un problema democrático. La víctima directa es el periodista. La víctima colectiva es el derecho de la sociedad a estar informada. Las autoridades suelen responder con expresiones previsibles. Condenamos los hechos. Se agotarán todas las líneas. No habrá impunidad. Sin embargo, la protección no puede empezar después del funeral. Josué Martínez había denunciado amenazas. Eso obliga a preguntar qué hicieron las instituciones con esa advertencia. ¿Se evaluó el riesgo? ¿Se ofrecieron medidas de protección? ¿Se investigó a las personas señaladas? ¿Se estableció contacto con su medio y su familia? El Estado no puede presentarse como sorprendido cada vez que una amenaza conocida termina en asesinato. Hay una diferencia enorme entre investigar en un homicidio y evitarlo. México necesita fiscalías capaces de considerar la labor periodística como línea central desde el inicio, mecanismos de protección que funcionen fuera de las capitales y gobiernos municipales que comprendan que la crítica no es una agresión personal.
También necesitamos medios que no abandonen a sus colaboradores locales cuando llegan las amenazas. La libertad de expresión no sobrevive únicamente gracias a artículos constitucionales. Sobrevive cuando una reportera puede regresar a casa, cuando un fotógrafo no es perseguido, cuando una familia no debe escoger entre el silencio y la seguridad, cuando investigar al poder deja de ser una actividad de alto riesgo. Comparte este bloque no para alimentar el morbo, sino para impedir que el nombre de Josué Martínez desaparezca después de una semana, y escribe qué tendría que cambiar para que los mecanismos de protección actúen antes de que sea demasiado tarde. Claudia Sheinbaum en la final, presencia de Estado frente a la mezquinidad televisiva. En la premiación del Mundial vimos a una mujer poderosa, entre algunos de los hombres más poderosos del planeta. TV Azteca intentó reducir su presencia. Las imágenes terminaron contando una historia mucho más grande que sus comentaristas. España conquistó su segundo campeonato mundial. Derrotó 1-0 a Argentina en una final cerrada que tuvo que llegar hasta los tiempos extras. Ferran Torres marcó el gol definitivo al minuto 106 frente a una selección argentina que terminó con 10 jugadores y que resistió durante buena parte del encuentro pese al dominio español. Esa noche, sin embargo, no produjo únicamente una imagen deportiva. También dejó una escena política de enorme fuerza simbólica. En la ceremonia de premiación aparecieron Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Mark Carney, primer ministro de Canadá, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México. 3 países anfitriones, 3 jefaturas de gobierno, una fotografía del poder norteamericano frente a cientos de millones de espectadores. Y en medio de esa estructura habitualmente masculina, apareció la primera mujer que gobierna México, no como acompañante, no como esposa de un mandatario, no como una invitada ornamental, como jefa de Estado. Claudia Sheinbaum participó formalmente en la premiación y entregó el Balón de Oro del torneo a Rodri, reconocido como el mejor jugador del Mundial. También saludó a los árbitros, a los futbolistas españoles y argentinos, incluido Lionel Messi. Su presencia fue sobria. No necesitó competir con los gestos expansivos de Trump, no buscó apoderarse de la copa, no convirtió la ceremonia en un mitin. Permaneció firme, solemne y consciente de la representación que llevaba consigo. Ahí estaba México, ahí estaba una mujer mexicana, ahí estaba una presidenta ocupando un sitio que durante generaciones pareció reservado para hombres. A su alrededor había presidentes, primeros ministros, monarcas, empresarios y dirigentes del fútbol internacional. El palco oficial reunió visiones políticas enfrentadas, tensiones comerciales y liderazgos que mantienen diferencias profundas con Donald Trump. Sheinbaum no se disbujó en esa escena, no quedó empequeñecida, se plantó con dignidad institucional, y eso merece decirse sin complejos. Reconocer la fuerza de aquella imagen no significa abandonar la crítica al gobierno. Una presidenta puede ser cuestionada por sus decisiones y al mismo tiempo representar dignamente al país en un escenario internacional. La madurez política consiste precisamente en sostener ambas ideas. Lo verdaderamente vergonzoso ocurrió en parte de la cobertura mexicana. Durante la ceremonia de premiación, los comentaristas de TV Azteca hicieron lo posible por reducir, desviar o diluir la presencia de Claudia Sheinbaum. Las cámaras mostraban a la presidenta de México en un momento histórico. La narración, en cambio, parecía empeñada en mirar hacia otro lado. No podemos asegurar qué instrucciones recibieron dentro de la cabina. Sí podemos juzgar lo que salió al aire. Y lo que salió al aire fue una cobertura incapaz de reconocer con neutralidad que la mandataria mexicana ocupaba un espacio central en la ceremonia. Se podía mencionar a Trump, se podía hablar de Infantino, se podía llenar segundos con bromas, comentarios laterales o referencias genéricas. Nombrar con claridad a la presidenta parecía convertirse en una tarea incómoda. Eso no es irreverencia, tampoco es periodismo crítico, es mezquinidad editorial. El periodismo deportivo tiene derecho a cuestionar a una presidenta, puede señalar contradicciones,
Puede recordar que Sheinbaum había dicho que no acudiría a los partidos del Mundial y que finalmente aceptó la invitación de Trump debido al carácter diplomático de la final. Su cambio de decisión es legítimamente debatible. Lo que no resulta profesional es fingir que una figura institucional desaparece cuando las imágenes la colocan frente a los ojos de la audiencia. La crítica consiste en nombrar el hecho y analizarlo. La invisibilización consiste en negar relevancia a aquello que incomoda la línea editorial de una empresa. TV Azteca no tenía que elogiar a Claudia Sheinbaum, tenía que hacer su trabajo, identificar a las personas presentes, explicar su función, reconocer la dimensión diplomática de la ceremonia y permitir que la audiencia sacara sus propias conclusiones. En cambio, la animadversión política pareció imponerse sobre la obligación informativa. La transmisión terminó revelando algo más profundo sobre ciertos medios mexicanos. No les molesta únicamente lo que hace la presidenta. También parece incomodarles la imagen de una mujer de izquierda ocupando con absoluta naturalidad un espacio central del poder mundial, muchas veces hegemónico. Durante décadas, la televisión mexicana presentó a las mujeres junto al poder como primeras damas, conductoras decorativas, modelos, edecanes o acompañantes. Esta vez había una mujer ejerciendo el poder. La escena rompió el guión histórico. Quizá ahí estaba la verdadera incomodidad. Mientras algunos comentaristas intentaban reducirla, Claudia Sheinbaum entregaba uno de los reconocimientos más importantes del torneo. Mientras la narración buscaba desplazarla, las cámaras internacionales registraban a la presidenta mexicana junto a los líderes de Estados Unidos y Canadá. Mientras unos callan su nombre, la imagen habla por sí misma y esa imagen tiene peso político. México llegó a la final no solo como país organizador, llegó representado por una mujer que sostuvo una presencia serena frente a Donald Trump, acostumbrado a apropiarse del escenario y frente a una FIFA que convirtió el Mundial en una plataforma de poder global. Quiero leerte. ¿La transmisión de TV Azteca actuó con criterio periodístico o permitió que su confrontación política con el gobierno contaminara la cobertura deportiva? Y sobre la presidenta, ¿qué te transmitió su presencia durante la premiación? Deja tu opinión, comparte este bloque y suscríbete a La Primera. Querétaro modificó sus reglas electorales, pero varias propuestas para ampliar la participación de las mujeres quedaron fuera. Cambiar artículos no siempre significa cambiar el poder. Reforma electoral en Querétaro, cambiar la ley sin desmontar las barreras. La 61 legislatura de Querétaro aprobó modificaciones a la legislación electoral rumbo al 2027. El paquete incorpora ajustes en materia de paridad, violencia política contra las mujeres y modernización de procedimientos. Sin embargo, varias reservas que buscaban ampliar las garantías de representación fueron rechazadas. La inconformidad cruzó partidos. Legisladoras y legisladores de Morena, PT y PRI cuestionaron que el resultado final no avanzara lo suficiente en paridad sustantiva. Organizaciones defensoras de los derechos político-electorales de las mujeres calificaron la reforma como un avance mínimo. Ese debate importa más de lo que parece. Las leyes electorales suelen presentarse como documentos técnicos, artículos, porcentajes, fórmulas, plazos, distribución de candidaturas. Pero cada fórmula determina quién puede competir en qué municipios, bajo qué condiciones y con qué posibilidades reales de ganar. La paridad no consiste solamente en colocar el mismo número de hombres y mujeres en una lista, también exige revisar dónde son postuladas las mujeres. Un partido puede cumplir numéricamente y al mismo tiempo enviar candidatas a los territorios donde tienen menos posibilidades de triunfo. La igualdad formal aparece en el papel, la desigualdad permanece en el mapa. De ahí la relevancia de las acciones afirmativas y de los mecanismos que impiden concentrar candidaturas femeninas en distritos o municipios perdedores. Cuando esas garantías se debilitan, la paridad corre el riesgo de convertirse en una contabilidad decorativa. También debe vigilarse la violencia política digital. Las campañas de 2027 no se desarrollarán solamente en plazas, mítines o espectaculares. Se librarán mediante videos manipulados, campañas coordinadas, hostigamiento, sexualización, ataques familiares y contenidos creados con inteligencia artificial.
La legislación debe proteger la libertad de expresión sin permitir que la violencia se disfrace de sátira, crítica o competencia electoral. Aquí aparece una pregunta de fondo. ¿El Congreso está preparando una democracia más abierta o únicamente está actualizando procedimientos para administrar la misma distribución de poder? Una reforma electoral seria tendría que ampliar derechos, mejorar la fiscalización, garantizar competencias, fortalecer candidaturas independientes, proteger a grupos históricamente excluidos y establecer reglas claras frente a la manipulación digital. No basta modernizar el formato si la representación continúa restringida. Tampoco basta que las diputadas ocupen curules si las decisiones centrales siguen obedeciendo ciegamente a las dirigencias partidistas. Las organizaciones feministas han planteado una crítica incómoda. Las mujeres que ya ocupan espacios de poder deben construir acuerdos entre ellas cuando estén en juego derechos compartidos. La disciplina de partido no puede borrar la responsabilidad histórica, y rumbo a 2027 cada fuerza deberá explicar algo muy sencillo. ¿Desea mujeres candidatas para cumplir una cuota o mujeres con posibilidades reales de gobernar? Mujeres de Querétaro, quiero leerlas, especialmente a ustedes. ¿La reforma abre espacios reales o mantiene una paridad administrada por los partidos? Comparte este bloque con quienes crean que la representación no termina el día que se registra una candidatura. El PT en Querétaro, aliado de Santiago Nieto y adversario de sí mismo. El PT quiere convertirse en la bisagra que lleve a la 4T al gobierno de Querétaro. Antes tendrá que resolver quién habla realmente en nombre del partido. El Partido del Trabajo vivió una semana extraña en Querétaro. Por un lado, respaldó públicamente a Santiago Nieto para encabezar la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación. Por el otro, exhibió una confrontación entre su comisionada política estatal, Valeria Flores Gauna, y la diputada local Claudia Díaz Gallou. Valeria Flores afirmó que no existe comunicación ni coordinación con la legisladora y que varias de sus iniciativas representan posiciones personales, no la agenda institucional del PT. Claudia Díaz respondió que desde diciembre de 2025 impulsa la remoción de Flores, a quien acusa de desconocer la realidad política de Querétaro y de permanecer alejada del trabajo territorial. La dirigencia nacional intervino y respaldó a Valeria Flores como la voz oficialmente reconocida del partido en el estado. Todos niegan que exista una división. La escena, sin embargo, se parece bastante a una división. Una dirigencia desconoce políticamente el trabajo de su diputada. La diputada solicita remover a la dirigente. La estructura nacional toma partido. Y mientras ocurre ese intercambio, el PT se presenta como aliado estratégico dentro de la coalición que pretende disputar Querétaro en 2027. Las coaliciones suelen fracturarse primero en el lenguaje, antes de romper acuerdos. Sus integrantes empiezan a cuestionar quién representa a quién tiene estructura, quién controla candidaturas, quién puede negociar, quién aparecerá en la boleta, quién tendrá acceso a posiciones dentro de un eventual gobierno. El PT sabe que puede desempeñar un papel importante. En una elección cerrada, unos cuantos puntos porcentuales puede definir el resultado. Eso le otorga capacidad de negociación frente a Morena. También eleva la disputa interna. Una fuerza pequeña puede convertirse en bisagra, pero una bisagra rota no sostiene ninguna puerta. El respaldo a Santiago Nieto intenta enviar una señal de orden. El PT ya tendría una preferencia clara para la coordinación de la 4T. Sin embargo, esa definición abre nuevas interrogantes. ¿Se trata de una decisión compartida por toda la estructura? ¿La diputada local forma parte de esa ruta? ¿Quién negociará las candidaturas municipales y legislativas? ¿El apoyo es programático o anticipa un reparto de posiciones? La elección de 2027 no se ganará únicamente sumando logotipos. Morena, PT y eventualmente el Partido Verde necesitarán una arquitectura políticamente coherente, un proyecto común, reglas internas, métodos para resolver candidaturas, acuerdos territoriales y la capacidad de procesar diferencias sin convertir cada desacuerdo en una guerra pública. También Santiago Nieto debe leer la señal. Recibir respaldos no equivale a tener una coalición organizada. La fotografía de unidad puede durar un día. La operación electoral exige meses de disciplina, negociación y claridad. Para el PAN, esta disputa representa una oportunidad.
El oficialismo queretano intentará presentar a la coalición opositora como una suma de ambiciones incompatibles. La 4T buscará responder que las diferencias son naturales dentro de un movimiento plural. La ciudadanía tendrá que observar quién demuestra capacidad para gobernar, no solamente habilidad para reunirse frente a una cámara. Petistas y simpatizantes de la 4T en Querétaro. ¿Quién representa realmente al partido en el estado? ¿Valeria Flores, respaldada por la dirigencia nacional, o Claudia Díaz Gallou desde el Congreso y el trabajo local? Te leo con argumentos, no con descalificaciones personales. Hormuz, una guerra lejana que ya cabe en el tanque de gasolina. El estrecho de Hormuz está a miles de kilómetros de México, pero cada barco que deja de cruzarlo puede terminar reflejado en combustibles, transportes y alimento. La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a golpear los mercados. Los ataques se intensificaron, el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz cayó. El petróleo Brent cerró el viernes arriba de los $88 por barril, su nivel más alto en más de un mes. Y el peso mexicano retrocedió frente al dólar. Hormuz es una franja marítima estrecha, pero por ahí circula una parte decisiva de la energía mundial. No hace falta cerrar totalmente el paso para alterar los precios, basta elevar el riesgo. Las aseguradoras aumentan costos, las navieras modifican rutas, los operadores retrasan embarques, los inversionistas buscan refugio en el dólar, el petróleo incorpora una prima de guerra. Después, esa tensión recorre la economía, combustibles, transporte de mercancías, boletos de avión, fertilizantes, plásticos, alimentos, inflación. México mantiene una posición ambigua frente al petróleo caro. Por un lado, precios más altos pueden elevar ciertos ingresos petroleros. Por el otro, encarecen importaciones, logística y actividad productiva. Una subida originada en mayor demanda suele ser distinta a una subida producida por misiles y bloqueos. La primera puede acompañar crecimiento, la segunda anuncia incertidumbre. El peso conserva una fortaleza considerable, pero no es invulnerable. Cuando aumenta el miedo internacional, los capitales suelen dirigirse hacia activos considerados seguros. El dólar se fortalece, las monedas emergentes resienten la salida. La bolsa mexicana logró resistir durante la semana, aunque lo hizo con cautela, no con entusiasmo. Este bloque económico no pretende convertirnos en corredores de bolsa, pretende recordar que la geopolítica se filtra en la vida cotidiana. Un conflicto distante puede modificar el presupuesto de una familia que nunca ha escuchado hablar de Hormuz. También puede afectar al gobierno mexicano en plena discusión comercial con Estados Unidos. Petróleo caro, dólar fortalecido y tensiones sobre el TEMEC forman una combinación incómoda. México llega con mejores condiciones que en otras crisis. Aún así, la estabilidad no es una propiedad permanente, es un equilibrio. Y los equilibrios se rompen cuando varias presiones coinciden. Guarda y comparte este bloque. La próxima vez que escuches hablar del estrecho de Hormuz, recuerda que no es únicamente un mapa lejano, puede terminar formando parte de la cuenta del supermercado y del costo del transporte. La democracia también se reconoce por sus métodos. Esta semana vimos audios sin expediente definitivo, una detención cargada de simbolismo político, una familia periodística atravesada por la violencia, una final de fútbol convertida en un escenario diplomático. Una reforma electoral que avanzó sin satisfacer plenamente las exigencias de paridad. Y un partido que busca decidir el futuro de Querétaro mientras discute quién tiene autoridad para hablar en su nombre. Son historias distintas. Todas comparten una advertencia. Las democracias no se deterioran únicamente cuando se cancelan elecciones. También se desgastan cuando la sospecha reemplaza a la investigación, cuando la justicia parece selectiva, cuando las amenazas conocidas terminan en asesinato, cuando la igualdad se reduce solamente a una fórmula, cuando las alianzas se construyen alrededor de candidaturas y no de proyectos, cuando un país aparece en la fotografía internacional sin claridad sobre aquello que fue a defender. El poder siempre encuentra palabras para justificarse. Seguridad, estabilidad, coordinación, unidad, modernización, transformación. La ciudadanía tiene otra tarea: examinar si esas palabras corresponden con los hechos.
En la primera no partimos desde la idea de que todas y todos son iguales. Tampoco entregamos certificados anticipados de pureza. Defendemos causas, derechos, democracia y justicia social. Precisamente por eso cuestionamos con mayor rigor a quienes afirman representarlas. El poder no deja de ser poder cuando lo ejerce alguien cercano a nuestras convicciones. Y la crítica no se convierte en traición cuando se formula desde la honestidad. Yo soy Daniela Altamirano. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, comparte, teclea www.libmultimedios.tv y deja tus comentarios en nuestras publicaciones. Te agradezco, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos en el próximo capítulo. Hamodi.